En esta clase vamos a ver algunas operaciones con funciones, entre ellas la suma, resta, multiplicación y división. Y también veremos un poco más adelante la función composición. Bueno, para empezar tenemos aquí un conjunto de funciones, f de x y su respectivo valor, g de x, r de x y s de x. Y estas funciones pues, nos van a permitir ir realizando estos ejercicios con las operaciones de suma, de resta, multiplicación y la división. Y aquí algunos ejercicios extras de división, resta y multiplicación. Bueno, vamos a ir viendo poco a poco cómo se realiza cada uno de ellos. Entonces, aquí ya tengo los primeros dos, que es la suma y la resta. Para ello, pues es importante tener a mano estos ejercicios, estas funciones, perdón, para que me permita ir viendo cuáles son las que necesito en este caso. En este caso necesito para el ejercicio número 1 a f de x y a r de x. Entonces, de mientras, pues me voy a borrar esto, que no me van a servir. Bueno, y ahora pues me indica que debo de realizar una suma. Entonces lo único que tengo que hacer es decir, agarrar a f de x, que tiene el valor de x más 3. Voy siguiendo la operación, ¿no? Me dice que primero tengo que poner a f de x, y f de x vale x más 3, es lo que acabo de hacer. Luego el signo más, y después viene el valor de r de x, y r de x vale x más 2. Entonces lo que voy a poner aquí. Y es como una suma normal. No hay mucho que hacer aquí, simplemente realizar las operaciones que tenemos indicadas. X más x va a ser 2x y 3 más 2 va a ser 5. Y este sería nuestro resultado final. Bueno, ahora vamos con el segundo ejercicio. Entonces, para el segundo ejercicio voy a pegar nuevamente mis funciones y voy a verificar cuáles son las que me interesan. Me interesa f de x y me interesa s de x. Entonces, de mientras me voy a borrar estas de aquí que no me van a servir por el momento. Bueno, y de igual manera voy revisando mi función. ¿Cuál es la primera que me solicita? Es f de x. Entonces pongo el valor de f de x, pongo el signo que está representando la operación y la siguiente función que es s de x, que es x cuadrada menos 3x menos 10. Entonces, algo importante aquí es de que cuando sea suma, no importa, no necesito ponerle paréntesis porque no afecta al signo. Pero cuando sea una resta, allí sí tengo que ponerle paréntesis, o entre paréntesis toda la función que viene, porque sí va a afectar al signo, ¿no? Bueno, entonces una vez que ya lo tenemos representado o indicado de esa manera, pues lo único que tenemos que hacer pues es realizar ya la operación como tal. Entonces x más 3, y aquí multiplico el signo menos por todo, ¿no? O el menos 1 por todo. Me quedaría de esta manera. Bueno, y por último, pues simplemente voy uniendo los elementos que son comunes o que son iguales, ¿no? Entonces, y ordenándolo. Primero vamos a acomodar el cuadrado, menos x cuadrada. Después tenemos por aquí una x, y aquí tenemos a 3x, lo vamos a sumar, nos va a dar 4x. Y por último tenemos las constantes, tenemos el valor de 10 y tenemos el valor de 3. Entonces nos quedaría más 13. Bueno, aquí podríamos decir que ya está terminada nuestra operación, pero recordemos que por lo general no se deja así la x, ¿no? Tiene que quedar como positiva. Entonces vamos a multiplicar todo por menos 1. El multiplicar todo por menos 1 pues cambia de signo, ¿no? Entonces quedaría x cuadrada menos 4x menos 13. Y ese sería el resultado de la resta de estas dos funciones. Vamos con la siguiente operación, que es una multiplicación. Voy a
pegar nuevamente mis funciones. Y aquí me va a servir, bueno, f de x no me va a servir, me va a servir la g y la s. Entonces lo dejo así. Bueno, y voy a indicar la operación. G de x primero. Entonces sería x cuadrada más 5x más 6. Y lo voy a multiplicar. Ya ven que el puntito en matemáticas significa multiplicación, o a veces simplemente dejarlo así indicado los paréntesis también indica multiplicación. Entonces en este caso vamos a utilizar el puntito para identificarlo claramente. Y después viene el valor de la función s de x, que en este caso es x cuadrada menos 3x menos 10. Y lo único que tendríamos que hacer pues es realizar la operación. Entonces lo que voy a hacer ahorita es multiplicar el primer elemento por x cuadrada, el segundo elemento por x cuadrada y el tercer elemento por x cuadrada. Ya que termine de multiplicar todos estos elementos por el primero de aquí, me voy con el segundo y de igual manera x cuadrada por 3x, 5x por 3x y 6 por 3x. Y por último, nuevamente estos elementos, pero ahora por el 10. Entonces, de esa manera es como voy a realizar la operación. Entonces, me quedaría x cuarta. Recuerden que cuando se multiplican los exponentes, en este caso es un cuadrado y aquí es un cuadrado, se suma, ¿no? Entonces por eso es que puse 4. Bueno, es una propiedad de los exponentes. Luego, más 5x cúbica. De igual manera, aquí tengo su exponente es 1, aunque no lo pongamos, pero sabemos que es 1. Y aquí es 2, entonces 2 más 1 nos da 3. Por eso nos quedó como 5x cúbica. Bueno, el siguiente valor sería 6x cuadrada. Estamos multiplicando el 6 por la x cuadrada. Bueno, y de esa manera vamos a ir avanzando, ¿no? Ahorita vamos con el segundo elemento. Vamos a estar multiplicando este de aquí, todos por este de aquí. Entonces nos quedaría menos 3x cúbica menos 15x cuadrada menos 18x. Vamos con el tercero, este de aquí, bueno, los tres de acá por este, ¿no? Nos quedaría menos 10x cuadrada menos 50x menos 60. Bueno, y ahora vamos a buscar los términos comunes para ir realizando nuestra operación, para ir reduciéndola, ¿no? Vamos a acomodar el exponente mayor hacia la más a la izquierda, que en este caso el exponente mayor es x cuarta. Y no hay ninguno que se repita como cuarta, entonces lo dejamos allí solito. Luego vamos con las cúbicas, que solamente, bueno, hay dos cúbicas. Está 5x cúbica y está menos 3x cúbica. Entonces realizamos la operación. 5 menos 3, 2x cúbica. Nos vamos con las x cuadradas. Entonces vamos identificando dónde están las x cuadradas. Aquí tenemos una, aquí hay otra, aquí hay otra. Y realizamos las operaciones. Recuerden siempre respetando el signo que indica, ¿no? Entonces nos va a dar más 6x cuadrada. No, perdón. Aquí nos va a dar menos 19x cuadrada. Menos 19x cuadrada. Y vamos con las x solitas. Igual y vamos identificando dónde está la x solita.
Aquí tenemos un menos 18 y aquí tenemos un menos 50. Entonces realizamos la operación y nos va a dar menos 68x. Y por último las constantes, ¿no? Los valores que están allí solitos, que en este caso es menos 60 y solo, me parece. Entonces bajamos el 60 así tal cual. Bueno, y entonces esto sería ya nuestro resultado final. Sería x cuarta más 2x cúbica menos 19x cuadrada menos 68x menos 60. Esto sería el resultado de la multiplicación entre la función g de x por s de x. Bueno, avanzamos. El siguiente ejemplo es una división. Entonces vamos a ir sustituyendo los valores de nuestras funciones. Aquí me va a servir g de x y me va a servir r de x. Bueno, voy sustituyendo. Primero me dice que tengo que poner el valor de g de x. Entonces sería x cuadrada más 5x más 6. Todo esto sobre el valor de r de x. R de x vale x más 2. Ya tengo indicada la operación. Ahora simplemente es pues realizar el proceso, ¿no? En este caso veo que tengo un trinomio. Entonces lo voy a factorizar. Entonces pongo mis dos paréntesis. Y para poder factorizar veo que aquí tengo el valor de x cuadrada. Entonces ya sé que le corresponde una x a cada lado. Y después tengo que buscar dos números. Uno que multiplicado me dé 6 y sumado me dé 5. Entonces aquí están un poco fáciles los valores, porque 2 por 3 me da 6 y 2 más 3 me da 5. Bueno, ya tengo los factores. Ahora acomodo mi denominador y así ya lo tengo un poco más claro. Entonces ya veo que aquí se puede eliminar el x más 2 y esto sería igual a x más 3, que ese sería nuestro resultado de la división de g de x entre r de x. Bueno, vamos con la siguiente, es otra división. Entonces vamos a poner nuestras funciones. Aquí me sirve s y r. Bueno, entonces s y r los dejamos. Y vamos a indicar nuestra división. Primero va el valor de s, que sería x cuadrada menos 3x menos 10. Y eso lo vamos a dividir entre el valor de r, que en este caso pues es x más 2. Y hacemos algo muy parecido al ejercicio anterior, ¿verdad? Tenemos nuestro trinomio, pues vamos a factorizar. Como es x cuadrada, corresponde una x en cada lado y buscamos un número que multiplicado nos dé menos 10 y sumado nos dé menos 3. Entonces, el 2 y 5 nos sirve, porque 2 por 5 da 10 y 5 menos 2, o más bien menos 5 más 2 nos va a dar menos 3. Entonces de esa manera ya tenemos nuestros factores y ponemos el denominador. Y de igual manera, pues aquí ya lo tenemos un poco más claro. Podemos eliminar x más 2 con el x más 2 y el resultado final sería x menos 5. Avanzamos. Vamos con el sexto ejercicio y nos dice que se trata de una resta. Entonces
Vemos cuáles de estas funciones nos sirven. Sería G y S. Entonces borro las demás. G y S. Ahí está. Bueno, es una resta, entonces ponemos a G primero, porque así lo indica la operación, ¿no? X cuadrada más 5x más 6 menos el valor de S de X, que vale X cuadrada menos 3x menos 10. Y resolvemos. X cuadrada más 5x más 6 menos x cuadrada más 3x más 10. Unimos los términos comunes. Bueno, en este caso veo que x se va a eliminar porque aquí tengo una x cuadrada y aquí tengo menos x cuadrada. Entonces ya no lo voy a poner en el resultado final. De allí tengo a la x con exponente 1 y lo sumo, que me da 8x. Y después tengo las constantes, los valores que están solitos. Tengo un 6 por acá y tengo el 10. Entonces sería más 16. Ese sería nuestro resultado para la resta. Vamos con la multiplicación. Nos va a servir F y nos va a servir R. Entonces, solamente esos valores voy a dejar. Bueno, primero va el valor de F, X más 3, y lo voy a multiplicar por el valor de R, que es X más 2. Y como es una multiplicación, vamos a multiplicar los dos elementos por el primero, así, y después los dos elementos por el segundo, así, de esa manera. Pues realizamos la operación. El primer valor nos va a dar x cuadrada y 3x. Vamos con el segundo, que nos va a dar 2x y 6. Bueno, y unimos los términos semejantes, en dado caso que lo haya, así como la x. 3 más 2 nos va a dar 5x y más 6. Y este sería nuestro resultado final. Entonces, básicamente las operaciones con funciones son operaciones normales, ¿no? Simplemente hay que ir resolviendo conforme nos vayan dando las funciones, el orden de las funciones. Bueno, esta función composición la vamos a representar como f, y aquí hay un circulito muy pequeño que representa la composición, f con g de x, que es lo mismo que decir f con los paréntesis g de x. ¿Vale? Entonces, de cualquiera de las dos formas lo podemos encontrar y significan exactamente lo mismo, significan una función composición. Bueno, y vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos dos conjuntos o dos funciones, como lo quieran ver, con sus posibles valores. Aquí están los pares ordenados que puede tomar esta función. Y de igual manera, unos pares ordenados que son valores que puede tomar nuestra función g. Entonces necesitamos determinar la composición de f con g. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar el segundo elemento, la segunda función. Nos vamos a enfocar en g. Entonces nos vamos a enfocar aquí. Vamos a buscar el segundo término. Los vamos a subrayar. Y este segundo término lo vamos a buscar en f. Pero en f tiene que coincidir con el primer término. O sea, en el primer par ordenado, el segundo término de g es 1. Debe de coincidir con el primer término de f. Entonces ya tenemos aquí que sí hay una coincidencia. De hecho, lo puedo ir poniendo así.
para que veamos que sí existe una coincidencia. El siguiente valor es 3. Aquí lo tengo. Entonces busco a alguien que tenga 3, pero como valor inicial en F. Aquí está. Entonces esto sería otro que cumple. Vamos con el siguiente. Tengo un 5. Busco un 5 como primer elemento. Ahí está. Y tengo un 2. Busco un 2 como primer elemento en F y no lo encuentro. Entonces este no cumple. Eso lo voy a dejar afuera, ¿no? Bueno, una vez que ya tengo los elementos que sí cumplieron con la condición, lo voy a acomodar aquí. ¿Cuáles son los pares ordenados de G que cumplen con la condición? Bueno, cumple 3 con 1, cumple menos 1 con 3 y cumple menos 5 con 5. Y esos son los que nos van a interesar por el momento. Bueno, los primeros elementos de cada par ordenado que encontramos van a formar el dominio de la función composición. Entonces, ¿cuál es ese primer elemento? Pues este, ¿no? El 3, el menos 1 y el menos 5. Esos van a ser los valores del dominio de FG, o de la función composición. Entonces lo voy a poner aquí. El dominio de FG va a ser igual a menos 5. Lo voy a ordenar de menor a mayor. Menos 1 y 3. Ese va a ser el dominio de la función composición. Entonces, ahora vamos a encontrar los pares ordenados, porque hasta ahorita nada más tenemos un valor. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a borrar esta parte. Y aquí voy a indicar f de g de el primer valor, menos 5. Entonces, ese menos 5 lo tomé del dominio. Si yo le paso un menos 5 a G, ¿qué cosa me va a devolver en F? Me va a devolver un 6. Bueno, ahorita vamos a ver por qué. Le estoy pasando un menos 5 a G. Entonces, me da un 5 positivo. Ese 5 positivo lo busco en F. Aquí está. Entonces, ¿qué me va a devolver al final? Un 6. Entonces, ¿cómo lo puedo representar aquí en mi papel? Pues va a ser de esa manera. Era lo que les estaba platicando, ¿no? Me mandan un menos 5. ¿Qué me devuelve? Un 5. Si yo le mando el 5 a la F, ¿qué me va a devolver? Pues me va a devolver el 6. Bueno, vamos a hacer el siguiente. El siguiente es f de g. Le voy a pasar el segundo valor de nuestro dominio, que es menos 1. Si yo le paso el menos 1, voy a revisar en el par ordenado. Si yo le paso el menos 1, ¿qué me va a devolver? El 3. Entonces es lo que voy a poner aquí. Y si yo le paso el 3 a F, entonces busco el 3 en F, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver el 4. Y de esa manera es como vamos obteniendo los pares ordenados. Vamos con el siguiente y último valor, que es 3 positivo. Pongo el 3 aquí. Bueno, aquí me está faltando un paréntesis. Ahí está. Si yo le paso el 3 a G, ¿qué me va a devolver? Busco el 3 y me va a devolver un 1. Ese 1 es lo que voy a poner aquí. Este valor lo voy a buscar en F. Aquí está. Y me devuelve un 2. Y de esa manera ya puedo obtener los pares ordenados de la función composición. Entonces me quedaría de la siguiente manera. El primer par ordenado sería menos 5 con 6. Estoy tomando el valor inicial y el valor final. El segundo valor sería menos 1 con 4. Nuevamente, valor inicial con el valor final. Y el siguiente par ordenado sería 3
con 2. Un valor inicial con el valor final. Y este sería nuestro resultado para la función composición de fg. Vamos a hacer otro ejemplo. Aquí nos está pidiendo que obtengamos cuatro funciones de composición. El primero es f o g, g con f con f y g con g. Entonces vamos a enfocarnos ahorita en este. Ya en las siguientes hojas ya vamos a ir haciendo cada uno de los demás, ¿no? Con las mismas funciones, con los mismos pares ordenados. Entonces, ahorita vamos a hacer f con g, para que nos enfoquemos solamente en esos dos, en ese orden. Entonces, recordemos, vamos a buscar el segundo elemento de g que coincida con el primer elemento de f. Entonces voy subrayando el segundo elemento. 2. ¿Coincide con el primer elemento de f en alguno de sus pares ordenados? Sí. Aquí está. Voy con el siguiente. 3. ¿Coincide con el primer elemento de f? Sí. Cumple con la condición. Vamos con el siguiente. 4. ¿Cumple con alguno de los elementos de primer elemento de f? Sí. Cumple con la condición. Vamos con el siguiente. 5. ¿Cumple con ser el primer elemento en f? Sí. Entonces, todos los pares ordenados de g cumplen con la condición. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, aquí vamos a poner 1 con 2, 2 con 3, 3 con 4 y 4 con 5, porque todos los pares ordenados cumplieron con la condición inicial. Bueno, ahora, ya que tenemos esos pares ordenados, vamos a encontrar el dominio. Y el dominio ya dijimos que va a ser el primer elemento. Entonces puedo decir que el dominio de la función composición de fg va a ser igual a 1, 2, 3 y 4. Esos valores, recuerden que los tomé del primer elemento de los pares ordenados que encontramos con la primera definición, ¿no? Que es el segundo elemento de aquí, tiene que ser el primero. Entonces todos estos coincidieron. Entonces ya solamente tomo el primer elemento de esos pares ordenados y ese es el dominio de mi función composición. Y eso del dominio me va a servir para obtener el par ordenado. Entonces, f de g le voy a pasar el primer valor, que es 1. Esto va a ser igual, veo qué cosa me devuelve con 1. Aquí está el 1, me devuelve el 2. Entonces voy a poner el 2 aquí. Y si yo le paso el 2 a f, ¿qué me devuelve? El 5. Y de esa manera voy a ir haciendo los demás. F de g le voy a pasar el 2. Si le paso el 2, me devuelve el 3. Y si a f le paso el 3, me devuelve el 6. Bueno, vamos con la siguiente, que es 3. Si le paso el 3, me va a devolver 4. Y si le paso el 4, me va a devolver 7. Vamos con la siguiente y última, que es el valor de 4. Checo en g. Si paso el 4, me va a devolver un 5. Y ese 5 lo checo en f. Aquí me va a devolver un 8. Y ya tengo los pares ordenados. Entonces f composición con g, sus pares ordenados va a ser 1 con 5, 2 con 6,
3 con 7 y 4 con 8. Recuerden que estos pares ordenados los tomamos del primer valor y el último. Primero y último. Primero y último. Y primero y último. De esa manera obtenemos los pares ordenados de la función composición. Bueno, vamos con el siguiente. La siguiente composición que nos pedían era G o F. Entonces vamos a determinar quiénes de esos pares ordenados cumplen con la condición. Entonces, en este caso, el segundo elemento es F. Entonces me voy a ir a F y voy a ir subrayando el segundo elemento y buscándolo en G como primer elemento. Entonces busco el 5 si cumple con ser primer elemento en G. Veo que no cumple en ninguno, entonces lo dejo. Voy con el segundo, el 6. Reviso en los pares de G y veo que ninguno cumple con ser 6 como primer elemento. Voy con el siguiente, 7. Reviso que el 7 cumpla con ser primer elemento en G. Ninguno cumple, entonces lo dejo. Voy con el siguiente, 8. Reviso que sea primer elemento en G. No hay ningún 8 como primer elemento. Entonces veo que ninguno de esos pares ordenados cumplió con la condición. Entonces, como resultado, voy a obtener que no existe. Podemos ponerlo así. No existe o no está. No existe. No existe. No está definido. Cualquiera de esas dos respuestas es válida, porque ningún par ordenado cumplió con esta condición principal. ¿Sale? Bueno, vamos con el siguiente. Nos pide composición F con F. Entonces aquí no nos interesa G. De hecho, hasta lo podríamos borrarla para que no nos vaya a confundir. Y lo que sí voy a hacer es copiarme nuevamente esta para tenerlo un poco más claro. ¿Cuáles son sus valores? Ahí está. Como es F con F, pues son exactamente los mismos valores. Entonces, voy a ir revisando que el segundo elemento, y de igual manera aquí no importa cuál de las dos agarro porque es la misma, ¿no? Pero para tenerlo como que ordenado un poco, voy a agarrar el de abajito. El segundo elemento tiene que ser el primer elemento del de arriba. Entonces, aquí sí hay un par que cumple con esta condición. Entonces, lo voy a remarcar ahí con un colorcito diferente para que se vea. Voy con el siguiente, el 6. ¿Hay algún par de arriba que el primer elemento sea 6? No. Solamente hay 2, 3 y 4. Entonces, ese no. Voy con el siguiente. 7. ¿Hay algún par de arriba que su primer elemento sea 7? Reviso. 2, 3, 4. No cumplen. Voy con el siguiente. El 8. ¿Hay algún par de la parte superior que cumpla con ser primero en 8? No. Entonces solamente tenemos un par que cumple con esa condición. Entonces se lo vamos a poner aquí. Ese par es 2,5. Ahí. 2,5. Y el dominio va a ser el primer elemento del par encontrado. Entonces en este caso pues sería 2. Vamos a poner como el dominio. Ahí está. Voy a hacerlo de encontrar el par ordenado, que sería F de F, con el valor de 2, el único valor que tenemos. Voy a mi par ordenado y veo qué valor es el que me devuelve. Cuando le paso el 2, me devuelve el 5. Y si yo le paso el 5 a la otra F, aquí me va a devolver 8. Entonces, puedo decir que la función composición de F con F va a ser igual a 2,8.
primer elemento y último elemento obtenido. Y ese sería nuestro resultado para f de f. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio que nos solicitaba y es g con g. Entonces, de igual manera, aquí voy a borrar f, que no nos va a servir para este ejercicio. Y me lo voy a copiar. Bueno, como es g con g, no importa cuál de los dos agarre, siempre y cuando sea el mismo, ¿no? Pero les repito, para tener un mejor orden, voy a agarrar la de abajo y ahí es que voy a indicar que este es el segundo elemento. Lo busco como primer elemento en la función de arriba y aquí está. Entonces voy a remarcarlo. Voy con el siguiente, que es 3. Lo busco en la función de arriba y aquí está. Se cumple. Voy con el siguiente, que es 4. Aquí también cumple con esa condición. Y voy con el último par, que me dice que es 5. Y si veo en la parte de arriba, pues no hay ninguno que tenga el 5 inicial. Entonces ese no cumple. Bueno, entonces los pares ordenados que sí cumplieron con la condición es 1 con 2, es 2 con 3 y es 3 con 4. Bueno, ya que tengo esos pares ordenados, ahora busco el primer elemento, que este primer elemento me va a indicar el dominio de la función composición. Entonces el dominio va a ser 1, 2 y 3. El primer elemento de cada uno de los pares ordenados que cumplieron con la condición. Y ya que tengo eso, pues ahora puedo obtener el segundo valor del par ordenado. Entonces sería g de g. Le paso el primer valor y voy a obtener si le paso el 1, me va a devolver el 2. Y si a la g de arriba le paso el 2, me va a devolver el 3. Voy con la siguiente. Sería g de g. Le paso el 2. Si le paso el 2, me va a devolver el 3. Y si a la g de arriba le paso el 3, me va a devolver 4. Vamos con la última. Cuando g tiene el valor de 3, me pasa el 4. Y si a la función de arriba le paso el 4, me va a devolver el 5. Y de esa manera obtengo los pares ordenados. La función composición g con g va a ser igual a el par 1 con 3, el par 2 con 4 y el par 3 con 5. Y esto sería nuestro resultado final. Bueno, ahora vamos a determinar la función composición de f con g y g con f, pero utilizando valores con x. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner fg. Nos vamos a enfocar en el primer ejercicio, que es fg. Y esto es igual a decir fg de x. Entonces, si tengo g de x, aquí es importante enfocarnos en la parte primero de adentro. G de x lo puedo sustituir por x sobre x menos 1, porque es lo mismo que g de x. Entonces es lo que voy a hacer. Va a ser igual a la función x sobre x menos 1. Y ahora, si yo le paso ese valor de x sobre x menos 1 a la función f,
lo que va a pasar es de que en vez de escribir x, voy a escribir esto de aquí. Entonces me quedaría de la siguiente manera: x sobre x menos 1 más 3. Y una vez que ya lo tengo de esa manera, lo único que tengo que hacer pues es resolver la operación, que en este caso es una suma de fracciones, ¿no? Entonces voy a buscar el denominador, que sería x menos 1, y ya realizo la operación. Entonces para el primer valor me va a dar 1 por x, x. Para el segundo valor me va a dar 3 por x menos 1. Y realizo las operaciones. Aquí sumo las x, los términos comunes. Y este sería mi resultado final. Entonces ya lo voy a poner aquí. F composición con g va a ser igual a 4x menos 3 sobre x menos 1. Y de esa manera nos quedaría resuelto. Bueno, ahora vamos a realizar g o f. Bueno, creo que ocupé mucho espacio. Voy a borrar tantito estos resultados para que me dé espacio de hacer el segundo ejercicio. Bueno, el segundo es g con f. Entonces vamos a hacer algo similar, pero el orden va a cambiar, ¿no? Entonces sería g con f de x va a ser igual a lo que tiene f de x, que lo que me devuelve es la función x más 3. Entonces esto lo estoy sacando del valor de f de x, que es el que me está pidiendo aquí. Y ahora este valor de x lo voy a sustituir en g, que sería lo siguiente que me va a devolver. Entonces, x más 3 sobre x más 3 menos 1. Entonces, si se dan cuenta, lo único que hice fue sustituir el valor de x más 3 aquí. En vez de x, donde decía x, puse x más 3. Y de ahí pues es lo mismo, ¿no? Simplemente sustituí ese valor. Y ahora pues nada más voy a resolver esta operación. Pues aquí no hay nada que hacer, me quedaría como x más 3. Y abajo sería x más 2. Ese sería el resultado final. Función composición de g con f va a ser igual a x más 3 sobre x más 2. Bueno, avanzamos. Ahora me pide que yo encuentre la función composición de f con g y de g con f, pero cambian las funciones. Entonces ya tengo dos funciones nuevas, f de x 3x cuadrada menos 5x menos 2 y g de x, que va a ser igual a 2x menos 3. Entonces vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos en el ejercicio anterior. Me voy a enfocar en el primero, que es f con g. Entonces el orden sería de esta manera. F de g de x, busco el valor de g de x, que es 2x menos 3. Bueno, me faltó la f indicando la función. Bueno, que en este caso sería g. 2x menos 3. Ahí está. Y esto lo voy a sustituir en f. Entonces, en vez de utilizar x, aquí y aquí, voy a utilizar 2x menos 3. Entonces me quedaría de la siguiente manera. 3
2x menos 3, menos 5, 2x menos 3, bueno, aquí me faltó el cuadrado. Voy siguiendo la misma función de f, que es 3x cuadrada, simplemente estoy sustituyendo el valor de x. Entonces ahí va su potencia 2. Menos 5x menos 2. Entonces, recuerden, lo único que estoy haciendo aquí pues es sustituyendo el valor de g de x en f de x. Y una vez que ya lo tengo así, pues ya puedo realizar las operaciones. Entonces, antes de que yo multiplique el 3 por lo que está dentro de paréntesis, voy a resolver este producto notable. Entonces, veo que es un binomio al cuadrado. Entonces, voy a pasar el 3. Y aquí recordemos que es el cuadrado del primer elemento, que sería 4x cuadrada. El doble producto del primero por el segundo sería 2 por 2, 4 por 3, 12x. Y el cuadrado del segundo término, en este caso el segundo término es 3 al cuadrado, sería 9. Bueno, y de ahí sigo resolviendo pues las demás operaciones. Aquí sería una multiplicación normal, entonces ya lo puedo resolver. Sería menos 5 por 2, 5 por 3 y el menos 2. Ahora me falta multiplicar el 3 por todo. 3 por 4, 12x cuadrada, menos 12 por 3 me va a dar 36x, 3 por 9, 27, menos, aquí recorro todo lo demás, menos 10x, más 15, menos 2. Bueno, ya básicamente lo tengo terminado, solo me faltaría ir uniendo los términos semejantes y ordenando de la mayor exponente al menor, ¿no? Entonces en este caso el mayor es la x cuadrada y no tiene términos semejantes, entonces ya lo pongo tal cual. Después viene el valor de x. X sí tiene términos semejantes. Aquí está 36 y tenemos al 10. Los dos son negativos, entonces se van a sumar, serían menos 46x. Y por último tenemos los valores constantes. Tenemos a 27, tenemos a 15 y tenemos a menos 2. Realizamos la operación y nos va a dar 40. Este sería nuestro resultado de la función composición de f con g. Entonces lo vamos a poner aquí abajito. F con g es igual a 12x cuadrada menos 46x más 40. Y ese sería nuestro resultado. Ahora vamos a hacer g con f. Entonces me voy a copiar esto. G con f. Bueno, que era el segundo ejercicio, ¿no? Bueno, entonces, de igual manera, nada más que aquí cambia quién empieza primero, ¿no? Entonces, aquí pues va a empezar g con f de x. Esto va a ser igual al valor que tiene f de x, que es 3x cuadrada menos 5x menos 2. Esto lo voy a sustituir en g. Entonces me va a dar el resultado de, bueno, g es este valor, 2x menos 3. Solamente el valor de x lo voy a sustituir por todo esto. Entonces me va a dar 2 por 3x cuadrada menos 5x menos 2 menos 3. Y realizo las operaciones que me indican. Esto va a ser igual a 6x cuadrada menos 10x menos
4 menos 3. Bueno. Y reduzco términos semejantes, que en este caso quedaría igual, aquí quedaría igual, y menos 4 menos 3 sería menos 7. Entonces la función composición de g f va a ser igual a 6x cuadrada menos 10x menos 7. Y esto sería nuestro resultado final. Y con esto pues hemos terminado el tema de operaciones con funciones.